Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa con la atenta mirada puesta en la Cámara de Diputados, cerrando una semana que fue, como la calificábamos durante estos días, de baja intensidad, obviamente no solamente por los feriados, dos feriados, ya se sabe que feriado mata actividad legislativa. Imagínense cuando hay dos feriados en una semana muy corta, pero también la semana estuvo imbuida por todas las repercusiones bueno, la condena y la condena de la expresidenta de la Nación. Bueno, el principal bloque de la Cámara de Diputados estuvo muy atento a todo lo que tenía que ver con eso, al acto masivo que se realizó en la víspera. Y bueno, mientras tanto hubo la presentación de un pedido de sesión especial para el 2 de julio. Habrá que trabajar mucho en cuanto a la oposición para bueno, garantizar el quórum de esa sesión, que tiene un montón de temas previstos para tratar en ese día. Después vamos a hablar a lo largo de este programa sobre cuáles son esos temas, pero bueno, las dificultades que tendrá para conseguir el quórum porque, bueno, arranca el mes de julio. Julio es un mes muy particular en términos legislativos y claramente, bueno, vamos adentrándonos en lo que es el calendario electoral y, bueno, empieza a influir el tema electoral y eso afecta más que los feriados porque claramente, bueno, afecta claramente la actividad legislativa, una actividad legislativa que a lo largo de este año se ha visto complicada justamente para el gobierno en cuanto al avance sobre temas que quisiera tratar el gobierno. Esto es lo que se da con todos los gobiernos en minoría, una realidad que se está dando a partir de 2015 hasta la fecha y que le está pasando a todos los gobiernos y le va a seguir pasando a todos los gobiernos durante muchos años. Es difícil que algún gobierno ya consiga mayorías en las dos cámaras, por lo menos por ahora. Y bueno, eso repercute en la cantidad de sesiones, en la cantidad de temas que se tratan. Este año hubo 9 sesiones, por ejemplo, pero en realidad sesiones para tratar temas hubo solamente 4. Ninguno de ellos fue impulsado por el gobierno, salvo el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia de la deuda. O sea que eso marca un poco lo que es lo que este oficialismo en minoría tiene que enfrentar en las dos cámaras. Una tarea de bloqueo justamente de las medidas que impulsa la oposición de turno. Bueno, de esos temas vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Pedido de sesión especial, como decíamos, la solicitó la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garrahan como temas principales. El gobierno lanza el Departamento Federal de Investigaciones. El Ejecutivo presentó la reforma de la Policía Federal y creó el nuevo DFI. Designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El cargo tendrá una duración de 5 años y es una instancia fundamental para garantizar la institucionalidad. Esos son los temas, algunos de los temas que dominan esta jornada y ya les presento a quien me acompaña como todos los jueves. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien, muy Bueno, bien. me alegro. Sí, efectivamente, una semana que lo contábamos el martes, que bueno, que iba a ser una semana de baja intensidad en lo que tiene que ver con lo legislativo, no así con lo político, porque obviamente la agenda política sigue moviéndose con un presidente que volvió el fin de semana de una gira muy larga por Medio Oriente y por algunos países de Europa y con un peronismo que tiene centralidad absoluta en la figura de Cristina Kirchner, que ayer hubo una manifestación muy grande, más allá de los números o una suerte de guerra de números que hubo entre las autoridades del Ministerio de Seguridad, las autoridades también de la ciudad y los organizadores de la marcha. Pero lo cierto es que la Plaza de Mayo estuvo llena, con muchos manifestantes apoyando a Cristina, que ya habíamos dicho el martes también
que el juez Gorini la había liberado, si se quiere, no de la condena, sino de tener que presentarse en Comodoro Pi. Bueno, en ese marco es que entre la semana corta, el feriado de mañana, que el presidente va a estar hablando en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, bueno, una agenda que de a poco la va retomando tras la gira, una semana con mucha centralidad en el peronismo, pero tal vez con poco movimiento político grande. Y seguramente a partir de la semana que viene se reanudará y se retomará también lo que tenga que ver con las definiciones y las conversaciones electorales, porque digo, en la provincia de Buenos Aires el 19 de julio cierran las listas. Claro. No falta nada en realidad, ¿no? Estamos a un mes. ¿19 es hoy? ¿19 de julio? De julio, sí, un mes. ¿Y hoy no es 19 de junio? Hoy sí, Bueno, 19, sí. Si no es sí, ayer fue 18. Ahora Mañana es 19, así mañana que 20. falta un mes para el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Mucha foto entre el PRO y la Libertad Avanza, pero por ahora definiciones ninguna. Claro, de alguna manera el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya medio admitió ayer que bueno, habrá una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, que era un poco el tironeo que se estaba dando entre esta puja entre el gobernador bonaerense y la expresidenta de la Nación. Claro. Creo que bueno, todas estas novedades que hubo en los últimos días un poco terminaron unificando las posturas entre ambos sectores, que mantienen sus serias diferencias, pero bueno, por lo menos limaron esas asperezas y en cuanto a bueno, armar una lista de unidad que veremos qué nombres llevan. A mí me parece que va a haber mucho intendente postulado para cargos de diputados provinciales. Ya no con a modo operación para, bueno, me voy 2 años a la legislatura provincial, de modo tal de que después pueda presentarme a la reelección. Creo que eso en la ley vigente, que todavía no la han cambiado, aunque ganas tienen, eso no sirve como para, figuran como segundo o tercer mandato ya, o sea, en principio todavía sigue vigente aquello de que no hay reelecciones para los intendentes, tampoco para los legisladores, aunque la de legisladores la querían cambiar. Claro, sí, y de hecho hubo una sesión que no prosperó en la legislatura bonaerense, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, sí, ahí, a ver, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, muy particular, por su extensión, por la cantidad de sus municipios, porque está dividido en secciones electorales. El dato sería que la oposición acuerde, la oposición en el territorio bonaerense, es decir, el PRO y la Libertad Avanza. Eso, conversaciones hay un montón, avances hay un montón, pero como yo decía recién, todavía no está lo fino de lo que tiene que ver con eso. Obviamente el PRO quiere proteger lo que son sus distritos, tiene cerca de 20 intendentes. Bueno, la Libertad Avanza viene con la impronta de la Casa Rosada, con un Milei que tiene buena imagen, entonces quiere de alguna manera imponer condiciones y eso genera fricciones. Y del otro lado me parece que quedó Axel Kicillof con muy poco margen de maniobra para sacar las patas del plato, ¿no? Claro, totalmente. Porque ahora que con Cristina, digamos, en la situación judicial condenada como está, ¿qué va a decir? Totalmente. Cualquier cosa que pueda decir fuera de eso o sacar las patas del plato o intentar ir con una lista por afuera, bueno, va a quedar prácticamente señalado como un traidor de manera casi inmediata. Sí. Entonces, veremos después si en el reparto de todas las secciones el gobernador pierde mucho, pierde poco, pierde más o menos. La tercera parecería ser del kirchnerismo. Ya se está operando el nombre de Máximo para encabezar la lista seccional de la tercera, ¿no? Que elige diputados, si no me equivoco. Claro, sí. La primera sección electoral elige senadores provinciales. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de diputados provinciales y senadores provinciales. Claro, que no se vota todo junto, en cada sección varía. Mencionamos a Máximo Kirchner, él está teniendo un raid mediático, está cumpliendo, bueno, está levantando el perfil. Ayer sugirió que, bueno, no descartó ser candidato, no se aclaró a qué, pero dijo, bueno, si hay que hacerlo, lo hará. Hoy iba a seguir ese raid mediático, pero bueno, no. Sí. No.
Siguiendo vos mencionabas también al presidente de la Nación y la gira Correcto. que emprendió justamente y que volvió el sábado pasado. Esta fue, creo, la gira más larga que tuvo durante este año y medio que lleva. Sí, Estuvo por Israel y me parece que uno de los temas centrales de los anuncios, igualmente de la gira, lo que me parece más central es ese acuerdo con YPF que se rubricó en Italia. Me parece que es súper importante, pero de su paso por Israel, me parece que ese anuncio que dejó, esa promesa de traslado de la embajada argentina a Jerusalén es realmente central. Y vos sí. justamente ibas a hablar de ese tema. Sí, iba a hablar un poco con unas placas de un pedido de informe que hicieron o que presentaron una serie de diputados de acá, de la Cámara Baja, obviamente, diputados Cámara Baja es redundante, pero bueno. Sí, porque como decís bien, José, fue uno de los elementos centrales o de las cuestiones más importantes eh, que se exhibieron durante la gira, ¿no? Es verdad que el presidente se vio con el Papa León XIII, es, 14, perdón. Es 14. verdad que estuvo en España disertando en 2 ocasiones, en un foro económico primero, después recibió una distinción, también estuvo reunido con figuras de distintos partidos políticos españoles. Es verdad que se vio con Giorgia Meloni y es verdad que se vio con Emmanuel Macron. Sí, Pero la parte más intensa de su gira fue cuando estuvo en Israel, hasta pocas horas antes, diríamos, de que Israel iniciase esa operación militar sobre Irán, lanzando misiles sobre Irán. Y uno de los puntos más salientes me parece que era justamente el de trasladar la embajada argentina en Israel de la ciudad de Tel Aviv, que es la capital, a Jerusalén, que es una ciudad sagrada. Y que había generado bastante ruido antes. Yo recuerdo que cuando estaba postulado Axel Wanisch, que es el rabino de Milei y que es el embajador argentino ante Israel, en su pliego acá en el Senado, cuando estaba esa postulación, hubo una reunión incluso motivada o creo yo estimulada, pergeniada, o sea, armada por Diana Mondino, para que algunos senadores que tenían alguna duda puedan claro. reunirse con Wanisch en el Senado y pueda esclarecer la posición de Argentina respecto de este eventual traslado. Bueno, el pedido de informe lo que hace es solicitar que se informe si se ha efectivamente decidido modificar la postura histórica de la Argentina, que reafirma el Estatuto Especial de Jerusalén, de acuerdo con resoluciones que tienen que ver con con las Naciones Unidas, es decir, con la ONU. La Argentina tiene una posición histórica que es tener su sede la sede de su embajada, mejor dicho, en Tel Aviv, que es la Sí, capital administrativa, ¿sí? claro. Obviamente Jerusalén es una ciudad sagrada, es histórica, es más antigua, pero además es una cuestión que es una ciudad que es sagrada para muchas religiones. Claro. Ese es el tema, Una ¿no? parte pasa a ser internacional, digamos, Ujú, porque está edificada sobre terrenos ocupados, de ujú. o por lo menos reclamados por otros sectores. Exactamente. De hecho, yo no conozco Jerusalén, pero uno escucha a personas que lo han visitado que está la parte árabe, obviamente, o la parte musulmana, y está la parte judía, y que todo eso convive en ese lugar. También es una ciudad importante para el cristianismo. Entonces, las religiones monoteístas, Claro. digamos, tienen un sentir muy especial por esa ciudad, y no es tan fácil, digamos, No, claro. trasladar la embajada de Tel Aviv ahí. Hay Tam- cinco países solamente que tienen sede no de sabía, no sus tenía ese dato. embajadas en Jerusalén. Ninguno muy Claro. trascendente es creo, Guinea, por ejemplo, Ajá. así. Paraguay, por Ujú. ejemplo, que tiene una particularidad particularidades muy especiales en materia de política internacional. Por ejemplo, es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán, la Claro. nación. O sea, no le importa llevarse mal con China. Y bueno, y tienen ellos la embajada ahí. Bien. Em, bueno, entonces el pedido de informe solicita también informar las razones de la decisión, si es que efectivamente se sucedieron, que está desaconsejada por las resoluciones que vemos ahí en pantalla, la 10/L22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sabemos que este gobierno, el de Javier Milei, digo, la Casa Rosada, no tiene mucha afinidad con la ONU.
Ujú. no tiene mucha afinidad con un montón de los foros internacionales que han venido funcionando, diría, de la posguerra, ¿no? Eh, de hecho es muy crítico y de hecho la Argentina ya ha anunciado su salida, por ejemplo, de la OMS, que también está dentro de la órbita de lo que tiene que ver con la ONU. Pero bueno, acá esto es el pedido de informes, pero está el anuncio obviamente formal, el anuncio, después habrá que ver cómo se concreta y cuándo se concreta. Este es el pedido de informe. También en la siguiente placa lo que vemos es que se solicita informar cuál es la proyección estimada del costo económico y el costo político de la decisión. Y un detalle es que está firmado por diputados de distintos bloques políticos. Ajá. Uno es Julio Cobos, que es un radical del bloque de Rodrigo de Loredo, pero que es un poquito díscolo, de hecho firma el pedido de sesión para el 2 de julio, digo, eso marca un poco cierta posición autónoma. Nicolás Mazot, que es de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Adolfo Bermejo, que es del peronismo de Mendoza. Y Margarita Stolbizer, que está más cerca de Mazot, para decirlo en términos de bancadas del Congreso, pero que bueno, también me parece que de alguna manera expresa cierta heterogeneidad en lo que tiene que ver con este pedido de informes, con una decisión que muchos critican porque dicen que lesiona incluso la posición de Argentina respecto del reclamo de Malvinas. Claro, claro, ese es otro. Porque, entre otras cosas, podés ganarte la antipatía de las ligas árabes o de la liga de los países árabes, ¿no? Después, Claro. ¿cómo vas vos a pedirle a un montón de países árabes que también tienen sus internas y que no es que son todos o están todos unificados en su posición en contra de Israel o algo semejante, pero cómo vas a pedirle vos que después en el Consejo de Naciones Unidas te apoyen en un reclamo que es el principal argumento o la principal herramienta que tiene Argentina, que es obligar a Gran Bretaña a sentarse en una mesa de negociación, cosa que hasta acá todavía no ha sucedido, pese a que hay una resolución del año 65 de la ONU. Claro, claro, claro. Ese es el tema. Entonces, bueno, no es solamente, y además en un contexto donde vemos que en Medio Oriente, si ya lo era antes, ahora mucho más, es un polvorín. Claro, Es un polvorín. claro. Entonces, todas esas situaciones, digo, el debilitamiento de la posición argentina respecto de Malvinas, un Medio Oriente muy caliente, muy conflictivo, recrudecido todos los conflictos de Israel, digamos, con muchos de los países vecinos, bueno, obviamente encienden alarmas y generan preocupación. Totalmente, totalmente. Y bueno, nuestro director Matías nos detalla cuáles son las 5, en efecto eran Bien. 5 naciones las que Perfecto, tienen está buenísimo el dato. la embajada que han trasladado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Son Guatemala, Paraguay, como habíamos dicho, Sí. Honduras, Nueva Guinea, también como lo habíamos mencionado, Kosovo y Estados Unidos, que recién estaba chequeando justamente Matías. Y sí, en efecto la trasladó porque ellos habían anunciado que lo iban a trasladar con Donald Trump, ¿entiendo? Y bueno, sí, así lo hicieron finalmente. Y bueno, ahora Bueno, salvo Estados Unidos, son países que tal vez tienen menor peso. incidencia, claro, totalmente. Así que bueno, pero es un poco las prevenciones que se levantan. Justamente yo pensaba que había cuestiones de seguridad fundamentalmente en estas. En este pedido de informe. No necesariamente en el pedido de informe, sino en las prevenciones que se armaban, y sí, también en el pedido de informe, pero obviamente me parece que el pedido, la cuestión central pasa por eso último que mencionabas, que tiene que ver con los reclamos argentinos Sí. respecto de Malvinas, que nos podemos llegar a quedar fuera de juego en Sí, alguna manera. bueno, hablando de seguridad, digamos, sí, la principal hipótesis es que distintas células terroristas de Irán, o Irán, el Estado de Irán, Sí, o gobernantes de Irán, funcionarios de Irán, tuvieron participación en el atentado de la AMIA. Bueno, también es otro elemento, digamos, para sumar a esta lista que Claro, estábamos mencionando, claro. ¿no? El reclamo de Malvinas, Medio Oriente caliente, Irán como principal hipótesis de haber participado en el atentado de la AMIA. Bueno, son todas cuestiones muy, muy, muy delicadas. Así es, y bueno, recordemos todo eso, las acciones bélicas entre Israel e Irán,
Arrancaron a las 22 horas del jueves pasado, hora de Israel. Sí. Y a las 20 había viajado, se había ido nuestro presidente. Obviamente no iba a comenzar ese tema. O sea, Israel sabía que iba a desarrollar esas operaciones y esperaban que se fuera su invitado especial, el presidente de la Nación Argentina. Sí, porque estuvo con Netanyahu, Claro, con Herzog, estuvo en la legislatura, bueno, israelí, no sé cómo se llama el palacio puntualmente. Sí. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Arabia y Maximiliano Ferraro, que igual ya salieron. Ya salieron por vía terrestre, y escuchaba a algunos colegas periodistas que habían ido a cubrir la gira, que justamente se habían ido por la mañana, temprano, no se habían quedado para la última actividad que cubrió el presidente, pero Sí. menos mal que se fueron en el Menos vuelo mal. de las 11 de la mañana, porque si no los habían invitado a cambiar para cubrir la actividad de la tarde. Ajá. Nos habían invitado a cambiar los pasajes para el viernes. Y bueno, Y ahí se les hubiese hubiera complicado complicado volver. un poquito volver. Así que menos mal que pudieron irse antes. Y bueno, por lo menos los periodistas, otros que sí cubrieron, como Elisabetta Piqué, ella obviamente se quedó, pero ella es corresponsal de guerra. Y bueno, Claro. lo que era una gira presidencial. O Nelson Castro, bueno. Y Nelson Castro viajó También. después. Ya está allá él, ¿no? Sí, ya yo está. vi imágenes. No lo seguí con atención, pero vi que ya estaba allá. Vi imágenes. Así es. Esta tarde había, a esta hora más o menos, iba a haber una conferencia de prensa en Estados Unidos, Ajá. que iba a dar desde el gobierno, y que, bueno, uno imagina por dónde puede ir, pero bueno, veremos a ver de qué se trataba esa conferencia de prensa, esos Estados Unidos anuncios con que iban a hacer. Claro. Con un Estados pie Unidos con una adentro. posición un poco ambigua, ¿no? Sí. En el sentido de, obviamente, un apoyo a Israel, pero tal vez no estaba... yo estaba escuchando hace algunos días a especialistas que saben más. Nosotros estamos más acá en lo que tiene que ver con el Congreso y con la política doméstica, Sí. pero que Estados Unidos apoyaba a Israel, que lo apoyaba en todo lo que tiene que ver con la fase defensiva de la guerra, y obviamente hasta hace poco estaba tratando de cerrar un acuerdo nuclear con Irán, Claro. pero que todavía no estaba participando en lo que era la parte ofensiva o la fase ofensiva de Israel para con Irán. Que es lo que quisiera Israel. Que es lo que quiere Israel, exacto. Veremos a ver si el anuncio tiene que ver con eso. El mundo está atento a lo que pasa en ese mundo Es está un mundo hecho- complicado. Muy Dios complicado, por cierto. Dios Breve mío. pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica
renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados
y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de plenario y bueno, hablábamos ayer, hacíamos una referencia pues, lo que había sido el anuncio por parte del Gobierno Nacional del lanzamiento del Departamento Federal de Investigaciones que deliberadamente está puesto como DFI, para que suene lo más parecido al FBI, que es la idea, porque de hecho no tiene muchos misterios, porque en realidad lo presentaron como una suerte de FBI criollo. Bueno, finalmente fue presentado el martes pasado, en realidad. Ayer difundíamos los detalles, pero bueno, hubo muchos planteos de parte de algunos sectores de la oposición, mientras desde el oficialismo y aliados expresaron su beneplácito y algunos desde la oposición alertaban sobre algunos ruidos que le hacían respecto de los anuncios. Hay puntualmente una cuestión que tiene que ver con lo que, lo que representa las libertades individuales y las garantías constitucionales, porque, bueno, habilita detenciones arbitrarias y persecución al pensamiento crítico, decían, y abrían el paraguas respecto de lo que pudiera ser los ciberpatrullajes, que está habilitado el ciberpatrullaje para redes sociales. Otros desde la otra vereda dicen, bueno, mira, estos son tiempos en los que igualmente hay que estar muy atentos a lo que sucede en las redes sociales. O sea, no es que te van a mirar los WhatsApp, no es que te van a mirar necesariamente a ver qué es lo que haces, pero sí hay que estar atento a todo lo que sucede. Hay cuestionamientos también respecto de que, bueno, esto haya salido por decreto y no esté pasando por el Congreso de la Nación. Veremos si tampoco ha habido presentaciones puntuales respecto de que sea inconstitucional, porque lo que están cambiando es un poco el estatuto de la Policía Federal. Alguna cosa leí que era inconstitucional. Sí, habría que ver. En definitiva, hay una cuestión que habilita, por ejemplo, las detenciones por 10 horas, el pedido de documentos y detenciones hasta por 10 horas, pero esa que se deja claro que no tendrían que ser en calabozos, ni tendría que ser en contacto con otros presos, sino en un poco la habilitación de antecedentes, un poco lo que se está dando en este contexto, que me parece que fue también una de las noticias de la semana, realmente más allá de toda la centralidad que se llevó Cristina Fernández de Kirchner, pero veamos lo que decía sobre el tema el diputado Sergio Capozzi, que pasó por paso. A partir del año 94, cuando se declara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente se crea la Policía de la Ciudad, ya quedaba una Policía Federal un poco extraña, porque hacía tareas de comisaría a una repartición, un organismo que en realidad tendría que estar reservado para otras cosas, a la usanza o al estilo del FBI de Estados Unidos. Y si a eso le sumamos que estuvimos tratando hace poco más de un mes la ley de antimafias, a donde evidentemente
es decisión de este gobierno y alentamos que así sea en la gran mayoría de los argentinos, una lucha contra el crimen organizado, que es lo peor que nos está pasando. De hecho, la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en República Dominicana en diciembre de este año, el tema a tratar es el crimen organizado. Entonces, este fenómeno que altera la vida no solo de los argentinos, sino de toda la región, tiene que ser abordado y enfrentado por una organización acorde al enemigo que enfrentamos, como el Tren de Aragua, ¿no? Que ya es no transnacional, ya es internacional y han encontrado miembros de esta organización en Europa. Entonces, para enfrentar a esa tecnología que tiene el crimen, ya sea de forma cibernética o no, necesitamos una organización acorde a esa dimensión y la Policía Federal Argentina tiene que limitarse a eso, no hacer tareas de rutina, de ser una fuerza de choque en el caso de una movilización social. Bueno, para eso tienen que estar las distintas policías provinciales, ¿no? Lo escuchábamos al diputado del PRO, Sergio Capozzi, que bueno, está entre los sectores que apoyan esta medida, que tal cual lo decía él, es un poco atento al hecho de que bueno, la seguridad en general es una cuestión distrital, o sea, que corresponde a las provincias, o sea, al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la seguridad ciudadana, un poco, la vigilancia en las calles y bueno, la Policía Federal está más bien destinada a custodiar los ámbitos federales, pero también, bueno, un poco sacarla de las calles, es un poco la idea del gobierno, y ponerla a desarrollar tareas investigativas. Obviamente eso va a llevar una discusión que más temprano que tarde se va a dar en el ámbito de los recintos. Solamente estarán quienes reclamen la presentación de la ley, pero a mí me da duda de si realmente es necesario realmente que se mande por ley. Habrá que ver en definitiva qué es. Yo me estaba fijando, me corrijo, no es inconstitucional, pero el Andrés Gil Domínguez decía que es nulo de nulidad absoluta porque, bueno, no termina de cumplimentar con la norma, ¿no? Y dice que abusando de las herramientas que la Constitución contempla para ser utilizadas en circunstancias excepcionales bajo pena de nulidad absoluta e insanable irresponsabilidad y pena de infames traidores a la patria, bueno, da una larga explicación de por qué no corresponde el ingreso, digamos, o por DNU. Pero bueno, claro. Entramos en un debate muy legal que a mí se me escapa largamente, ¿no? Habrá que ver. En definitiva, Mónica Frade, por ejemplo, hizo una presentación en las redes, cuestionó el hecho de que, bueno, por ejemplo, para combatir el narcotráfico y el terrorismo, lo tienen al grupo GEOF, decía, y lo tienen arrumbado y sin presupuesto. ¿Sí? Entonces, y bueno, ahí también puede darse un poco, habría que reconducir los recursos, ¿no? Obviamente, porque, bueno, también esto suena bien, bueno, de crear el Departamento Federal de Investigaciones, bueno, está bien fonéticamente que se parezca al FBI, pero bueno, también habrá que tener en cuenta las posibilidades de que se pueda llegar a aprovechar todos los recursos y un poco también dejar un poco de lado la cuestión ideológica. Obviamente hay, desde la izquierda dicen, por ejemplo, la policía te puede detener. Milei dice que por decreto la policía te puede detener sin orden judicial por cómo te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales, dice, por ejemplo, decía Nicolás del Caño. Claro. Así que bueno, desde la izquierda va a haber mucho cuestionamiento, habrá que ver en definitiva qué es lo que dice todo, analizar bien este decreto, que sobre todo en el anexo, es bastante, ahí es donde está la letra chica y, por ejemplo, dice aquello de las 10 horas de detención. Me hacía acordar un poco a lo que fue en su momento, ¿te acordás cuando se trataba la ley antimafias en el año pasado? Finalmente fue convertida en ley, pero en ese momento, por ejemplo, me acuerdo que habían venido muchos invitados, y
en una oportunidad habían venido el gobernador Puyaro, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con su ministro de Seguridad. Recordemos que Puyaro fue ministro de Seguridad previamente, o sea que conoce bien el paño como es. Y ellos decían, por ejemplo, que la ley antimafia estaba a la derecha de la ley las leyes que ellos habían implementado en Santa Fe. Ajá, mirá. Porque decían, por ejemplo, ellos habían impulsado una iniciativa por la cual podían detener por hasta 20 días a una persona supuesto sospechosa de haber cometido algún un delito. Y acá, en realidad, con la ley antimafia, se podían detener por 48 horas solamente. Entonces decían, bueno, entonces se podía dar el caso de que por narcotráfico, o por sospecha de narcotráfico, en Santa Fe la ley provincial te habilitara para detenerlo por 20 días, o mejor dicho, sí, por un robo de gallinas te pudieran detener por 20 días. Sí. Y por narcotráfico en la nación te tuvieran solamente 48 horas. Solamente. Así que es un tema que amerita discusión, me parece que sería muy interesante que pasara por el Congreso, pero bueno, nos queda la duda de si obligatoriamente tiene que suceder o no tiene que suceder. Tampoco es que haya habido una posición unánime. Y tampoco en estos pronunciamientos ha habido pronunciamiento de parte de Unión por la Patria, puntualmente, salvo algunos esporádicos y en redes, pero tiene que ver obviamente con que Unión por la Patria estos días no cuente con ellos estuvieron abocados a las discusiones de la libertad. De otra cuestión, de otra índole, ¿no? Así es, así es. La detención de Cristina y demás. Sí. Distintas cosas me parece. Una es ver si efectivamente esta fuerza va a tener los recursos y va a tener otra efectividad y qué tan importante o vital o clave es poder conformar una nueva fuerza cuando tal vez tenés otros grupos como el GEOF que marcabas, que lo decía Mónica Frade, que tal vez pueden estar funcionando y haciendo lo mismo, solo que con un nombre distinto. Claro. O dentro de lo que ya es la estructura de la federal, no necesitas esa puesta en escena. Claro. Y después, obviamente, si en el decreto no viene encubierto, digamos, o por debajo, digamos, de las pompas y del anuncio y demás, sino viene cierta vulneración de las libertades individuales, ¿no? Habrá que ver entonces qué es lo que, cómo deriva. El gobierno va a evitar que pase por el Congreso y si hay de la bicameral de trámite legislativo un despacho, obviamente va a ir a diputados. Van a acelerarlo, eso seguramente. Sí. Pero bueno, mencionábamos a Unión por la Patria y bueno, toda la atención que le prestó estos días a otra cuestión como central para ellos, como es el tema de la libertad de su líder. Pero bueno, volviendo a la cuestión legislativa y yendo por Unión por la Patria, vos nos ibas a hablar de la agenda de Unión por la Patria, ¿no? Sí, podemos hablar de... A ver, Cristina la semana pasada, en el marco justamente del anuncio de su detención o de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tuvo reuniones con los senadores de Unión por la Patria, que es donde me parece que todavía el kirchnerismo, el peronismo, conserva una parte importante de su poder. ¿Por qué? Porque tiene 34 senadores sobre 72, es decir, casi la mitad son 36, va de suyo, y está solamente a 3 del quórum, que es 37. Entonces ahí el poder de fuego que tiene Cristina es muy grande, más allá de que siempre está instalada esta noción de que hay senadores que responden directamente a algunos gobernadores y que tal vez no son todos estrictamente de Cristina. Pero bueno... A propósito de lo que decís del Senado, justamente, mencionábamos al principio, yo hacía referencia a la poca actividad que ha habido, o la actividad defensiva un poco que tiene el gobierno nacional y el oficialismo en particular, por los embates que está realizando la oposición y... Yendo al Senado, en realidad mencionaba el caso de las pocas sesiones que hubo en diputados, pero en el Senado es peor todavía, donde hubo solamente 4 sesiones este año y ni hablar de los temas, y tuvo 2 derrotas estruendosas. De esas 4, la mitad fueron para perder. Para recontra perder para el oficialismo, por eso abrió las puertas del recinto
Nada menos, el 3 de abril fue por la cuestión de los jueces de la Corte. Claro. Lijo y García Mansilla. Así es. Y bueno, perdió en la votación. Y Piero. El 7 de mayo fue con ficha limpia. O sea que ahora, viene a cuento por eso de abrir las puertas para tratar esos 3 temas que mencionás que vinieron con media sanción. Abrir las puertas del recinto para tratar nada menos que las 3 medias sanciones de diputados, que obviamente por lo menos 2 se van a transformar en ley, pero bueno, tratará de demorar todo lo posible. Sí, exactamente, sí. El escenario en el Senado es muy difícil para el oficialismo, por eso decíamos que si había dictamen o despacho de la Bicameral de Trámite Legislativo respecto del Departamento Federal de Investigaciones, del DFI, iba a ir a diputados. Porque justamente en el Senado es donde el kirchnerismo conserva todavía mucha fuerza. Cristina conserva mucha fuerza, más allá de algún que otro senador que pueda estar más ligado a los mandatarios, a los gobernadores, el bloque de Unión por la Patria sigue funcionando. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que decías vos, con mucho de lo que ya viene de diputados, que obtuvo media sanción recientemente, aumento, por ejemplo, de los jubilados, este aumento que era de un 7,2%, ¿sí? Una recomposición de haberes del 7,2%, más también una suba del bono, que pasaba de 70.000 a 110.000 pesos, ¿sí? Eso que fue sancionado o que tuvo media sanción acá en diputados, trabajoso, ¿sí? Y en donde algunos gobernadores marcaron algunas señales, ¿sí? Se tomaron distancia, digamos, de la Casa Rosada, que venían jugándole muy bien, muy prolijitos, pero bueno, se habilitaron algunas cuestiones. Emergencia en discapacidad, ¿sí? Era otro de los puntos, obviamente calientes, con Diego Españuelo, que es el titular de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, muy apuntado, muy señalado. Había trascendido una conversación o una supuesta conversación con un chico con autismo que se llama Ian Moche. En ese marco, en el marco en el que no se actualiza lo que se llama el nomenclador, es decir, el valor de las prestaciones que paga la ANDIS, es que se impulsó esta emergencia en discapacidad. Extensión de la moratoria, otro de los puntos calientes. Se extendió la moratoria por 2 años. Esto lo hemos explicado 1 y 1000 veces. Sí. Estamos hablando de personas que están en edad jubilatoria, pero que no tienen la cantidad de aportes o la cantidad de años de aporte necesario. Por lo tanto, vos accedes a una moratoria y con esa moratoria vas cobrando una jubilación, una parte se te descuenta hasta que podés completar los años de aporte. Si vos no tenés la moratoria, accedes directamente a la APUAN, que es el 80% del haber jubilatorio mínimo. Eso se instaló durante la etapa de Mauricio Macri. Bueno, el kirchnerismo, con estas cifras, con estos números, el kirchnerismo y otros espacios políticos, 1 de cada 10 mujeres solamente actualmente en edad jubilatoria pueden acceder a una jubilación y 3 de cada 10 hombres con edad también jubilatoria pueden acceder a una jubilación. Bueno, con esos números se impulsa la moratoria, que es un parche, ¿sí? No es la solución de fondo. El sistema previsional de alguna manera está un poco quebrado, por decir un poco, estoy siendo elegante, está quebrado, digamos. Hay 1.5 trabajador aportando por cada persona pasiva. Bueno, hay que revisar eso. Y también, obviamente, buscar en el Senado el kirchnerismo, Unión por la Patria, y un poco el mandato que dejó Cristina antes de que se le confirme la condena, o después, no me acuerdo ahora cuándo fue la reunión con los senadores, es darle visibilidad a todo lo que tiene que ver con el Garrahan, que es justamente una de las cuestiones que podría suceder el 2 de julio si se confirma la sesión que está llamada, que está convocada por el bloque que preside Pablo Juliano, ¿no? Claro. Poder darle visibilidad a esa cuestión, básicamente para poder, en ese caso, digo, el 2 de julio, emplazar las comisiones, porque no hay dictamen. Y un proyecto que también se habló, que se empezó a hablar, era el de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. No cualquier proyecto, no uno del kirchnerismo, no uno de los senadores del kirchnerismo, no el que tiene media sanción, que ya había sido tratado e impulsado, que creo que elevaba a 15, ¿no? 15, sí. A 15 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sino uno de Juan Carlos Romero, que es un aliado del oficialismo,
Que según hablamos, José, con Carlos Zapata hace relativamente poco le bajó el pulgar para que Sí, vaya por la verdad. renovación de la banca. Dijo Exacto. como que bueno, en realidad Olmedo tenía mejores chances. Estamos hablando de Alfredo Olmedo, el referente de Ahora Patria, ¿es? Sí. Creo que sí. es Ahora Patria el espacio que preside Alfredo Olmedo en Salta, digamos, obviamente con base en Salta. Me acuerdo que Zapata dijo que, bueno, hace falta gente nueva Claro. y bajándole el pulgar claramente a Juan Carlos Romero, pero cuando mencionó a Alfredo Olmedo, bueno, vos le recordaste que estuvo acá hace Claro. muchos años, estuvo ya diputado, o sea, tan nuevo no es. No. Pero bueno, él Pero dijo, bueno, que no estén. pero algo que no así, estén, claro. Sí, Nuevo sería que por ahí pasaste mucho tiempo acá, claro, pero ahora no estás. no estás. Claro. Sí. Bueno, es una novedad, sería Un una término novedad. nuevo. Hay Que- que ver, ¿qué que tomamos acce- por nuevo? Exacto, que acceda a una banca a alguien. Bueno, Juan Carlos Romero presentó un proyecto para ampliar a 7 el número de cortesanos, Claro. y es un poco lo que se especulaba que el kirchnerismo podía darle manija para ver si se lograba ampliar el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia, que recordemos que actualmente el número es de 5, pero solamente hay 3. ¿Sí? Desde que Maqueda se fue el 29 de diciembre del año pasado, una situación irregular. A la Corte puede seguir funcionando, le permite seguir funcionando. En algunos casos podría eventualmente citar a conjueces, cosa que hasta acá no ha hecho. Pero bueno, ese es un poco lo que Cristina quería mantener vivo, me parece, en términos políticos, a nivel legislativo, y eso fueron las instrucciones que impartió. Es verdad, el tema de la idea de ampliar la Corte, yo creo que es una cuestión que se va a hablar fuerte, lo vengo repitiendo sistemáticamente, digo, téngalo apuntado para el año que viene. Me parece que con un nuevo Congreso y bueno, el gobierno va a hacer los acuerdos como para ampliar y va a ir por una Corte de 7 o 9, Claro. seguramente ampliarla. Argentina, el otro día habíamos presentado un informe detallando que Argentina es con Uruguay el único país del mundo que tiene, por lo menos los países más o menos conocidos o centrales, que tiene cortes de apenas 5 miembros, y el tema de ampliar la Corte es una cuestión que reconoce Cristina Fernández de Kirchner, ya la estamos citando tanto a lo largo de esta semana. Ella, por ejemplo, y que tiene tanta influencia en el Senado, en sus senadores, es una de las cuestiones que reconoce como autocrítica. Ella, que fue la impulsora de la reducción a 5 miembros, de Claro. 9 a 5 miembros, reconoce que fue un error. No había que reducirla, le dijo en 2016, en una reunión que mantuvo con sus senadores en ese momento, en 2016, dice no había que reducirla, sino haberla hecho más grande, ampliarla, ya tomando, por ejemplo, ideas de su mentor en la materia, como es Eugenio Zaffaroni, que es partidario de ese tema. Pero bueno, esa va a ser una cuestión que se va a hablar mucho a lo largo del próximo año. Seguramente. Vamos El año que viene. Sí, el año que viene, seguramente, con el nuevo Congreso. Vamos a otra breve pausa y después seguimos con más plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
tercer bloque de plenario y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero, que ya aquí ¿Cómo está. están? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, queríamos hablar así entre los tres por el tema de, bueno, la noticia de la semana en términos legislativos fue obviamente la convocatoria por parte de un sector de la oposición de, Así es. de una sesión especial para el 2 de julio, ¿no? ¿Qué expectativas tenés respecto de que se vaya o no a conseguir el quórum necesario para esa sesión? No creo que consigan el quórum para esta Ya sesión. está. ¿Qué? Ya está, ya le bajaste el pulgar. Así me gusta. Esa es la... Que se juegue, está muy bien. A ver, sí. Siempre me cargan en este canal por ser bastante escéptica con la posibilidad de conseguir quórum. No, pero la pegás, ¿eh? La pegás bastante, así que te damos crédito. Y si estás siempre, No si estás siempre, pero... siempre cuestionando el quórum, hay muchísimas más chances de que le pegues, ¿no? Pero igual, la realidad es que hay un contexto de atomización política muy fuerte, por ende es difícil para todos poder llegar a los 129, consensuar con distintas fuerzas para poder impulsar tus reformas. Principalmente acá lo que se pone para mí sobre la mesa es lo que traje para que charlemos hoy, que es el régimen de los decretos de necesidad y de urgencia, porque bueno, todo el resto de la agenda de la sesión lo que busca es principalmente hacer emplazamientos a la Comisión de Presupuesto, pero en cambio los regímenes de los decretos de necesidad y de urgencia sí tienen dictamen de comisión y con una mayoría simple se puede aprobar. Por ende, bueno, pone claramente en jaque la capacidad de gobernar que tiene básicamente el presidente a través de esta herramienta constitucional, ¿no? Ahora bien, el resto del listado de temarios también igual son medidas que al gobierno no le interesa, que no quiere. Por supuesto que son temas sensibles. Hay algunas cuestiones que yo no me la veía venir. No sé si ustedes tenían en cuenta que estaba sobre la agenda por el tema, por ejemplo, el juicio por jurados, que es algo que sí al gobierno le podría llegar a interesar. En su momento lo impulsó. Me pareció Y ese sí, llamativo. y ese también tiene dictamen de comisión. Ese es otro de los que tiene dictamen, sí. Pero bueno, la cuestión es que buscan principalmente poder impulsar de vuelta el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica en relación a lo que se habla del tema del Garrahan, que tampoco pudo llevarse a cabo en la última sesión. Temas incómodos para el gobierno, pero que, como estamos diciendo, van más de la mano de los emplazamientos. Este pedido corrió por parte de los radicales de Democracia para Siempre, con la excepción de la firma de Barletta, ex radical del monobloque Unidos, de Julio Cobos y Sarapura, dos integrantes del bloque oficial, entre comillas, de Rodrigo de Loredo, que generalmente suelen distanciarse del resto del bloque para apoyar ciertas medidas opositoras. En este caso, bueno, la realidad es que no hay que ver si hay algún consenso con otras fuerzas para esto. Particularmente el tema del régimen de los decretos de necesidad y de urgencia, ahora vamos a ir a las placas, sí tiene consenso con más de un bloque opositor. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo creo que esta cuestión va a depender más de Unión por la Patria, que es, es una fuerza que en su momento, cuando se intentó tratar el régimen para cambiar los decretos de necesidad y urgencia, el año pasado, abogó con apoyar la medida, pero que claramente no se pasaba desapercibido el hecho de que es uno de los únicos bloques, por decirlo, sí, uno de los únicos bloques que puede eventualmente ser oficialismo, ¿no? Porque ya lo fue, porque por supuesto que
que esa posibilidad sigue existiendo y no deja de ser un proyecto que busca también modificar una legislación que impulsó la propia Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Entonces, hay que ver si en este contexto donde ellos ahora son oposición, pero de todos modos eventualmente podrían dejar de serlo, y esto podría llegar a perjudicarlos a ellos también, porque claramente es un proyecto que busca limitar al Poder Ejecutivo y empoderar al Parlamento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que, bueno, ayer lo hablábamos un poco porque en realidad es una ley muy, muy particular que se hizo, la impulsó el kirchnerismo, por eso es el ruido que le puede hacer en las mismas, me imagino lo que sería una sesión cuando en algún momento se va a tratar y bueno, las facturas que le van a pasar a Unión por la Patria desde el oficialismo, hipócritas serán lo mínimo que les dirán cuando esgriman argumentos respecto de la aprobación de una modificación de este régimen que está hecho justamente para beneficiar al oficialismo de turno. Pero yo siempre digo, con esto a lo mejor es un poco una particularidad con este gobierno, pero siempre es para beneficiar al oficialismo de turno que tenga un número suficiente como para tener espaldas para eso. Porque no se les hace a un gobierno en minoría, yo digo, tenemos un espejismo respecto de lo que sucedió con este gobierno, respecto de 2 vetos que consiguieron una minoría especial, los 87 héroes y todo eso. Pero realmente es el ejemplo de lo que fue el gobierno de Macri, que tenía el doble de diputados y más del doble de senadores. Fue una tortura. Cada vez que emitía un decreto de necesidad de urgencia, después mantenerlo y muchas veces volvió sobre sus pasos para o transformarlo en ley o cambiarlo, porque, bueno, no le voltearon ninguno. Pero no es fácil para nada sostenerlo cuando no tenés un número suficiente. Ahora bien, lo que funciona en el mundo en realidad es que es un chino eso de que vos sea más fácil aprobar un DNU que una ley. Claro. Pero bueno, te dejamos. Seguí vos. Sí. Y que en este gobierno es una de las herramientas más importantes. De hecho, bueno, recordemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue a través de un decreto de necesidad de urgencia. Claro. Era como un atajo para todo, para este gobierno que no tiene prácticamente representación parlamentaria, muy poquita por ahora, ¿no? Buscan, por supuesto, cambiar esto en octubre de este año. Claro. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Vamos a ampliar un poco más. Y acá es donde... Reitero, cuando yo digo que hay pocas chances de que haya quórum para esta sesión, tiene que ver justamente por la atomización que hay, vamos a la placa anterior, por favor, la atomización que hay sobre las distintas fuerzas políticas y los distintos acuerdos, ¿no? Es un pedido de sesión que viene por parte de un solo espacio político que es Democracia para Siempre y 2, 3 radicales, digamos, por fuera de ese bloque. Hay que ver si se suman otras fuerzas o no. A priori tenemos 4 dictámenes que juntan Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y UCR. Sí. Pero dentro de la reforma hay también desacuerdos, porque no están todos de acuerdo con ir por el mismo lado en cuanto a cuál es el proyecto final que se aprobaría, ¿no? El objetivo es limitar, obviamente, el hiperpresidencialismo, que se puede generar por los decretos de necesidad de urgencia. Lo que buscan es cambiar la ley que los reglamenta, que es la ley 26.122, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, para blindar también el poder que tenía Néstor Kirchner en ese momento. De alguna forma, ahí es cuando se termina de convertir esta herramienta que es constitucional, porque está en la Constitución, se termina de convertir en este atajo, ¿no? En esta herramienta legislativa del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque con una sola Cámara alabando, o mejor dicho, alabando o no pronunciando nunca, porque avalar también es parte del silencio, ¿no?
avalando un decreto de necesidad de urgencia es suficiente para mantenerlo en pie. Básicamente eso fue lo que esta ley introduce. Y es lo que también quieren cambiar, principalmente. Ahora sí vamos a la siguiente placa. Con que una sola Cámara pueda rechazar un decreto de necesidad de urgencia, ya este perdería vigencia. En una situación en la que este proyecto fuese ley, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que tiene el rechazo del Senado, pero se mantiene vigente porque nunca se pronunció en la Cámara de Diputados, perdería vigencia. Claro. O sea, tenés una Cámara en contra y ya está. Se terminó el poder de los DNU. Ahora bien, también hay otras cuestiones que quieren meter dentro de esta reglamentación. Una de ellas, para mí la que más desacuerdos tuvo en su momento y que puede llegar a tenerlos otra vez, es el primer punto que estamos viendo en placa, que es que el DNU perdería vigencia si en 90 días corridos no fueran aprobados por el Congreso. ¿Sí? Esto es algo que la UCR y la coalición cívica no apoyaron en su momento, no estaban de acuerdo con ponerle un plazo de 90 días. Claramente esto, ¿por qué se hace? Porque por estas cosas que suceden, ¿no? Los DNUs después no se terminan tratando nunca. Sí. La realidad es que el Congreso constitucionalmente debería siempre pronunciarse por todos los decretos de necesidad de urgencia. Pero después en la práctica lo que termina sucediendo es que o no se tratan nunca. De hecho, bueno, en la Constitución dice que las cámaras tienen que abocarse inmediatamente. Otro de los puntos que quieren meter en este proyecto es que las cámaras puedan hacerlo durante el receso parlamentario también. Algo que Sí, se sobreentiende que en realidad, sí deberían poder. Claro. en realidad claro, eso tiene que funcionar. Más, es un oxímoron, en realidad, porque en realidad la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es la única comisión que está habilitada para funcionar en el tiempo de receso. Claro. Exactamente, claro. De hecho, bueno, reitero, la Constitución dice las cámaras pueden abocarse inmediatamente. Claro. El tema de la bicameral, entiendo que los proyectos también contemplan algunas cuestiones sobre cómo funcionaría la bicameral de trámite legislativo. También cómo funciona la bicameral hoy. Claro. La realidad es que termina siendo una excusa para aplazar el pronunciamiento del Congreso, ¿no? Porque lo que se suele hacer, por supuesto, esto de la mano con una presidencia que sea colaborativa con un oficialismo, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso del año pasado, donde tenían al senador Juan Carlos Pagotto, presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, que la paralizó básicamente, ¿no? Ahora está Oscar Sago, que es un aliado del gobierno, pero que mantiene ciertos reparos cuando le conviene, ¿no? Sí. No es un oficialista puro como era Pagotto, pero bueno, un poco la línea va por ese lado, que es no se pronunciaba nunca la Comisión Bicameral del Trámite Legislativo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando quería la oposición llevar un DNU al recinto de manera inmediata, le discutían, no, todavía está vigente el plazo del que se tiene que expedir la bicameral de trámite legislativo, por ende, que son 10 días hábiles, por ende, no se puede tratar en el recinto si no tienen una mayoría especial. Entonces todos esperando a que termine el plazo de la bicameral para recién ahí poder elevarlo al recinto. Bueno, se distorsiona un poco el espíritu de la inmediatez y de la inminencia que le da la Constitución Nacional al tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, que por algo existen, que son por necesidades urgentes, que se hace una cuestión inminente. Pero bueno, todo esto se va desdibujando en la cotidianidad política. Por eso es que también este proyecto lo que busca es eso, ¿no? Aclarar cosas que quizás son obvias. Por ejemplo, que la Cámara pueda abocarse en el receso. Sí. La prohibición de los decretos análogos también. Otra cuestión de lógica de si te bajo un DNU, después no me tires otro que vaya en esa sintonía, ¿no? Bueno, de hecho esto sucede mucho. Se me ocurre pensar en los decretos de necesidad de urgencia que modificaron la Secretaría de Inteligencia.
tenés muchos decretos que van en esa sintonía. Vos podés derogar uno, pero después hay otro que está vigente, esas cosas. Bueno, si se termina siempre gobernando por DNU, es casi natural, ¿no?, que hayan muchos decretos sobre un mismo tema. Pero bueno, hay una cuestión acá que el oficialismo ve como, bueno, ahora que no te gusta cómo gobierno yo, que no te gustan mis políticas, ahora sí me impulsas esto, pero bien que si vos fueras ejecutivo, te vendría muy bien tener esta herramienta a tu disposición. O sea, lo ven como algo completamente personal hacia el presidente Javier Milei. Y bueno, de hecho, si vamos a la siguiente placa, el gobierno logró que esto no pueda prosperar, ¿no? El año pasado se intentó avanzar con 2 veces, si no me equivoco, con 2 intentos de sesión con este proyecto de ley. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El gobierno prometió que iban a tratar el presupuesto 2025. Claro. Y logró que los gobernadores colaboren para que no haya quórum en las sesiones, bajo la promesa de trabajar el presupuesto 2025. El resultado de eso fue que no se terminaron tratando ninguna de las dos cosas, ni la reforma de los DNU, ni el presupuesto 2025, por otras cuestiones. Ahora vuelven a la carga con esto. De hecho, lo había anticipado el diputado Maximiliano Ferraro en un tuit. Es algo que tenían ahí pendiente en la oposición, que está básicamente agotando todas las cartas posibles en los últimos meses que les quedan antes de las elecciones, porque con las elecciones de medio término muchísimos van a dejar sus bancas, entonces ven el ahora o nunca para poder impulsar toda su agenda opositora. Y aparte también los que se queden, si el gobierno tiene una buena elección, va a ser más difícil también tener cintura para poder impulsar su propia agenda, ¿no? Entonces, en este contexto se suma otro proyecto más que se suma a la lista de cuestionamientos que hace la oposición, ¿no? Reitero, esta sesión no solamente es por esto, sino también por tema Garrahan, universidades, o sea, ya pudieron avanzar con jubilaciones, pudieron avanzar con emergencia en discapacidad, están buscando jugar todas sus cartas, tienen la principal carta todavía pendiente, que es lo de Libra, que no lo pueden resolver, y por supuesto la AGN. Son todas cuestiones que en algún punto se meten como palos en la rueda para el gobierno en plan de avanzar con sus propias iniciativas en el Congreso. Si vamos a la siguiente placa, ahí estaba lo que mencionábamos más temprano. Este es uno de los únicos proyectos que tiene dictamen, junto con juicio por jurados, y también suman los desplazamientos que habíamos mencionado, y otras cuestiones que van más allá, digamos, de la agenda opositora, y que aprovechan los diputados para también avanzar sobre sus propios proyectos, ¿no? A ver, es un contexto complicado para el gobierno, que quiere avanzar con su plan de los dólares del colchón, que en algún punto también yo creo que tienen a su favor una negociación con los gobernadores que les puede servir para poder desactivar estas bombas parlamentarias, no solamente por unos pedidos de fondos que ya vienen siendo recurrentes y que tienen como último antecedente una reunión de la semana pasada en la Casa Rosada, sino que además también activan el Consejo de Mayo. Entonces hay un intento de avanzar en un diálogo con los gobernadores en otros intereses. Por ende, quizás tiene el Ejecutivo una cintura para poder bajar esta sesión. Pero en definitiva la intención va a ser esa, y a mí me lo dijeron explícitamente: vamos a querer bajar esta sesión sí o sí, no va a ser algo que quieran dejar pasar. Nunca lo quieren dejar pasar, el tema es que a veces, bueno, no pueden agotar todas las balas. Claro. Pero esta sí va a ser una sesión que se van a enfocar en desactivar, porque claramente es el proyecto principal, que es el régimen de los DNU, es un proyecto que, de conseguir aprobarse después fácilmente en el Senado con amplia mayoría opositora, dejaría al presidente
sin posibilidad de gobernar en los próximos meses hasta el recambio legislativo, ¿no? Y vos tenés la misma, Pablo, el mismo pesimismo para esa sesión. Sí, me parece que no está fácil. Es raro, es heterogéneo la convocatoria. Eso me llama un poco la atención. También me llama la atención que esté convocada para el 2 de julio, digamos. Hay como un gap de tiempo que buscan, entiendo, buscar las voluntades. Y no termino de ver cuál es, fuera de lo del DNU, cuál es el gancho de UP, ¿no? Pero claro, lo del DNU es un instrumento muy potente. Si llega a salir, pasa que hay 4 dictámenes. Ahí también entras en una rosca dentro de la propia oposición. Y hay que ver también cómo está el peronismo, digo, en relación a su propia interna, ¿no? Porque el 19 de julio, decíamos recién, cierran listas en la provincia de Buenos Aires. Me parece que el peronismo también va a estar enfocado en lo que tiene que ver con lo electoral. Todo eso suma, digamos, y además que el peronismo, acá juegan mucho los gobernadores, hay algunas provincias que logran bajar a sus diputados, esto que decía Dani, respecto de los canales de comunicación que tiene la Casa Rosada con los mandatarios, ¿no? Lo del Consejo de Mayo, yo ahí soy muy escéptico, Sí. siguiendo un poco con la línea de lo que venimos charlando. Me parece que es más una puesta en escena, o sea, es como nunca antes una puesta en escena. Pero bueno, si algo le sirve, hay que hacer. claro, algo hay que hacer, y si le sirve un poco ahí para tener alguna especie de diálogo, de vínculo todavía ahí latente y que no se extinga, sí, le puede ser que rápidamente uno piensa en Santiago del Estero y Catamarca. Seguro. Dani, llegamos al final. ¿Vos tenés algo más para decir? No, coincido plenamente con el análisis de Pablo. Sí creo que más allá de montar una escena con los gobernadores, yo creo que es eso, ¿no? El diálogo y mostrar un diálogo que durante los últimos meses no se estuvo mostrando, ¿no? Parecían que estaban todos los puentes rotos y de pronto apareció Silioto en la Casa Rosada pidiéndole plata a Guillermo Franco por los ATN y los combustibles, y decís, ok, a ver, eso en un contexto en el que encima están prontos a tratar el proyecto de jubilaciones, que está vetado, bueno, se suma también cualquier iniciativa opositora. Un poco lo que decía, y con esto cierro, un diputado opositor hace poco, en la última sesión, va a ser difícil poder avanzar con nuestras iniciativas antes de agosto, decía. Porque no confían en que los gobernadores vayan a traicionar, entre comillas, o jugar una mala pasada real y significativa y trascendente en serio al gobierno antes del cierre de listas nacionales. Así es. Bueno, y con estas palabras sí cerramos. Entonces, Dani, gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Pablo, también. Hasta la semana que viene. Con ustedes nos vemos también la semana que viene. Ahora quédense en la pantalla de TV con Pasos Perdidos, Amanda Alba, Fernando Fracchelli. Pasen un gran día de la bandera mañana, buen fin de semana y hasta el próximo lunes.